¿Listo? Listo. Entonces, el día de hoy nos vamos a ver nosotros el periodo paleolítico, ¿listo? Y también el neolítico, ¿no? Son dos edades muy distintas, ¿no es cierto? En que la una empieza ya un proceso de adaptación, sobre todo del ser humano, y el otro pues ya comienza, sobre todo ya el proceso de las clases sociales o la vida en sí, en el que tiene que existir la supervivencia del ser humano, más allá obviamente de la igualdad, sino de las clases sociales. ¿Listo? Entonces aquí está el título de la edad neolítica y la paleolítica, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar los distintos tipos de edad cronológica, ¿no es cierto? La edad cronológica que tiene, ¿no? Aquí podemos ver que en la edad paleolítica, en el lado izquierdo, pues aquí nosotros tenemos que en la edad paleolítica, pues comprende entre 2 y 3 billones antes de Cristo, o sea, el origen del ser humano, ¿no es cierto? En sí esto de aquí se data de la prehistoria y la historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se desenvolvían ellos en edad paleolítica? Pues cazadores, pescadores y recolectores, ¿no? Esto en forma general, ¿no? ¿Cómo cazaban pues sus, sus, o bueno, los distintos tipos de animales, sobre todo, ¿no? Pues con lanzas, los primeros herramientas que tenían ellos, sobre todo el cuchillo, bueno, etcétera, ¿no? La pesca de igual manera, ¿no? Como más adelante vamos a ver cómo ello, ¿no? Y la recolección, obviamente, de frutos, ¿no es cierto? Posteriormente tenemos nosotros de 8.000 al 5.000 años antes de Cristo, pues ya comienza la edad de la era, sobre todo neolítica, que comienza ya con las personas de la agricultura y sobre todo con la ganadería, ¿no? Una de las cosas que nosotros debemos comprender es en el que le dan de gran importancia a la mujer, ya que ella fue quien descubrió este tipo de, sí, tipo de profesión, se puede decir, ¿no es cierto?, de la agricultura, ¿no? Y sobre todo que antes se le llamaba recolectores, pero en sí ya para poderle dar un nombre técnico se le llama la agricultura, ¿no es cierto? Y posteriormente, pues, con la cría, obviamente, de diferentes animales, ¿no? La domesticación de animales, ¿no es cierto? Y pues tenemos la edad de los metales, ¿no? La metalúrgica, ¿no? Ya en sí, teniendo en sí mm, herramientas, perdón, herramientas ya listas o en sí en metal, ¿ya? En la era del metal, ¿ya? En sí es la edad de la metalúrgica, ¿no? Entonces, todo esto de aquí se distribuye, ¿no? En cazadores, obviamente tenían que cazar, obviamente, para poder sobrevivir, y a la misma vez, pues, se da posteriormente inicios, obviamente, ya de la supervivencia ya de los distintos tipos de profesiones, ¿no? Como constructores, obviamente, de carreteras, albañiles, carpinteros, ¿qué más teníamos? Obviamente también teníamos panaderos, cocineros, también teníamos en lo que esto es de la alfarería, ¿sí? Ganaderos, agricultores, pescaderos, todo eso de ahí en sí se origina ya a través de la edad neolítica, ¿no? Y aquí vamos a empezar nosotros con la edad, obviamente, paleolítica, ¿no? Mire, aquí nosotros tenemos el periodo, ¿no? El periodo o la edad de piedra, ¿no? En sí se le conoce como la época del paleolítico, se le conoce como edad de piedra, ¿no? Sí, de la piedra, o si no, también se le conoce también con la era del piedra y del palo, ¿no? Entonces, en sí dice que la edad o la época de la piedra es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de la piedra tallada, ¿no? En sí, para poder dar forma en sí a la piedra para poder en sí satisfacer sus necesidades, ¿no? Como para cortar, obviamente, sus diferentes tipos de pieles y a la misma vez las carnes, ¿no? Y pues, obviamente, también hacer las herramientas para poder darles eh, cacería a los diferentes tipos de animales. En este caso, pues sería el mamú, ¿no? Aquí nos dice que en este periodo es el periodo más largo de la historia del ser humano y se extiende desde hace 2.8 millones de años, desde África hasta hace
10.000 años, ¿no? Entonces, este de aquí es el periodo más largo, ¿no? Donde el ser humano comienza a ver muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que le caracteriza al ser humano en edad de piedra? Pues sobre todo la búsqueda de satisfacer sus necesidades de las personas que se iban de un lugar a otro, ¿no? Estaban establecidas por poco tiempo en un lugar, digamos, donde tenían todo para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Digamos, tenían para poder recolectar frutos, para poder cazar y para poder, obviamente, alimentarse, ¿no es cierto? Pero a la misma vez, ellos veían, ¿no es cierto? Los animales veían que en sí no estaban seguros ahí y pues tenían que trasladarse eh, a otro lugar. Por lo tanto, las personas de esa época pues no estaban alrededor de unos 2 o 3, hasta un mes o máximo unos 6 meses, y de ahí tenían que irse a otro lugar pues a satisfacer esas necesidades, ¿no es cierto? De hombre primitivo, ¿no? Que en sí era comer su alimento y buscar obviamente refugio, ¿no? En sí vivienda, alimento y obviamente abrigo también era, ¿no? Eso en sí se caracterizaba el ser humano de la edad primitiva, ¿no? La edad de piedra, ¿no? Aquí está, ¿no? La forma de vida, ¿no? El hombre paleolítico pues era nómada, ¿no? Es decir, se trasladaba de un lugar a otro sin un hogar fijo. Se refugiaba en cavernas y utilizaba herramientas de piedra. Mire, ahí también nosotros en la edad paleolítica, nosotros debemos comprender que ahí comienzan ellos a representar las formas de vida en las cuevas, ¿no? O en las cavernas, que ellos lo llaman, ¿no es cierto? Y sobre todo con las pinturas que ellos tenían, ¿no es cierto? Con la pintura, sobre todo los pictogramas o los jeroglíficos que ellos dibujaban, ¿no? En sí, en la forma de vida que ellos hacían, ¿no? Las herramientas utilizadas pues eran la piedra, ¿no? Sí, para cortar obviamente la carne y a la misma vez pues cortar en sí sus diferentes tipos de abrigos que eran, ¿no? Primero obviamente los disecaban y ahí obviamente los estiraban a las pieles, ¿no? Y les convertían obviamente como sus abrigos. ¿Listo? Nómada significa ir de un lugar a otro. ¿Listo? Las personas de hace mucho tiempo, pues, se iban de un lugar a otro. En sí, no estaban por mucho tiempo en un solo lugar. Por eso es que se expande mucho las personas, ¿no? En un primera instancia les decía, ¿no? Que todo se origina en África y posteriormente con los diferentes tipos de necesidades que tuvo el hombre, pues comienza a migrar de un lugar a otro, a diferentes continentes. ¿Listo? Y después, pues, ya se forma la, la llamada destrucción de los continentes y la formación de los continentes, ¿no es cierto? De América, lo que hoy es Europa, Asia, Oceanía y África, ¿no? Entonces eso en sí son las formas de vida, ¿no? ¿Cómo era en sí la sociedad de estos grupos de los paleolíticos? Pues se agrupaban en bandas de 20 a 40 personas, todas unidas por lazos parentescos, ¿no? No poseían jefe ni división social, eran sociedades igualitarias. ¿Qué significa? Que todos ayudaban a todos. En sí, miren, la característica de las sociedades, de estas sociedades en la época paleolítica, eran ir de un lugar a otro en banda o grupo de personas de 20 hasta 40 personas, ¿no? Y todos, obviamente, tenían, o sea, en sí la sociedad de ellos era igualitaria, no poseían un jefe. Ahora, si es que alguna persona, cualquier persona quería en sí ir en contra de esas leyes que tenían ellos, porque en sí eran leyes, o sea, todos tenían que realizar algún tipo de actividad para poder satisfacer las necesidades. O sea, una persona, obviamente las mujeres estaban destinadas a cuidar a los hijos, a la recolección de frutos, los hombres iban a cazar, etcétera. Y pues posteriormente todas tenían en sí un rol. Pero si es que una persona se iba en contra de ellos, obviamente les hacía a un lado, les apartaban o les ignoraban. Y obviamente era expulsado de esa sociedad. Entonces, por eso es que la sociedad paleolítica era, o en sí, trabajaban de forma igualitaria, ¿no? En sí, este de aquí es la característica esencial de ellos, ¿no es cierto? Y obviamente también en esta sociedad paleolítica, las mujeres también cazaban, ¿no? Cazaban animales pequeños. Y a los niños, ya cuando tenían alrededor de 10 a 12 años, también se les educaba el cómo ellos podían cazar
a los diferentes tipos de animales, ¿no? Para poder sobrevivir, sobre todo, ¿no? Eso nos cuenta la historia de la edad paleolítica, ¿no? ¿Cómo se desenvolvía la economía? Pues en el periodo paleolítico, nosotros vemos aquí, ¿no? Aquí dice que la economía durante el periodo paleolítico estaba basada en la caza y la recolección, ¿no? Esto ya sabemos nosotros, ¿no? Que las mujeres obviamente eran encargadas de recolectar el alimento de la tierra, ¿no? Y los hombres cazar los animales para el consumo de la carne y obtener de abrigo, ¿no? En sí, cuenta también la historia que en la época paleolítica las mujeres, cuando realizaban este tipo de actividad en sí, el recolectar los alimentos, en sí el fruto, y comienzan a ver o a notar que cuando ellos botaban o arrojaban las semillas, obviamente, germinaban otra vez. Entonces ellos esperaban un lapso de un tiempo, obviamente, a que brotaran, obviamente, lapso de 3, 6 meses cuando estaban, obviamente, establecidos en un lugar, y comienza a darle otra vez fruto. Entonces comienzan ellos ya a ver otro tipo de visión. Bueno, otro tipo de pensamiento en el que ya no van a depender solo de los hombres en sí, solo por la caza de los animales, sino que ellos ya podían tener los diferentes tipos, perdón, de granos que hoy los conocemos, ¿no es cierto? Como es la zanahoria, la papa, el verde, la yuca, etcétera, 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 de granos, ¿no es cierto? Y sobre todo de alimentos, ¿no? Entonces ya en sí no dependían solo de eso, sino que ya dependían de la agricultura, ¿no? Sí, entonces aquí vemos nosotros cuáles fueron las manifestaciones artísticas que ellos tuvieron, ¿no? Mira, poseía un carácter mágico y religioso relacionado con la caza y la fecundidad, pinturas rupestres, esculturas animales y cuerpos humanos, ¿no? Todo esto de aquí, obviamente, realizaban en sus cuevas. Mire, si ve, este de aquí es las famosas pinturas rupestres, ¿no? Y hay todavía, sobre todo en Europa, existen todavía arqueólogos que investiguen este tipo de manifestaciones culturales, ¿no? En el que el hombre, cómo cazaban a los distintos tipos de animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacían estos dibujos? Pues yo ya les comentaba, pues con una planta obviamente que tenía en sí para poderle sacar en sí la pintura y ellos mismos realizaban con sus manos, obviamente, y realizaban este tipo de pinturas o manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros vamos a quedarnos sobre el periodo paleolítico. ¿Listo? Sobre este tema. ¿Listo? Vamos a